Entonces, señores, con relación al 64 aniversario de la expedición del 14 de junio, pues de 1959, hay que recordar que el 1 de enero de 1959 se produjo el triunfo de la Revolución Cubana y que ese hecho pues llenó de entusiasmo a los jóvenes dominicanos y de otras, digamos, de otros países de América Latina que vivían en situaciones similares a la cubana. En el caso nuestro, tenemos una dictadura que se prolongó por 30 años. Cuando se produce el derrocamiento de la dictadura cubana, desde luego que se entendió que lo propio podía ocurrir en la República Dominicana. Entonces, el 14 de junio de 1959 es una consecuencia directa del 1 de enero de 1959. Hoy es fácil llegar a la conclusión que voy a llegar, pero en esos momentos no. Por lo tanto, los acontecimientos históricos solamente en el contexto se pueden prever y analizar con justeza. ¿Qué puedo decir hoy? Una cosa muy difícil de visualizar entonces, que se vio el triunfo de la Revolución Cubana como una posibilidad de que podía triunfar una revolución en la República Dominicana contra la dictadura de Trujillo. Así se vio. Pero si algo sabemos hoy que estaba claro en la geopolítica, es que el triunfo de la Revolución Cubana planteaba claramente que Estados Unidos no permitiría bajo ningún concepto nada parecido a Cuba en la región. Es decir, que lejos de representar las posibilidades de que pudiera triunfar un movimiento similar en la República Dominicana, lo que decía, y eso lo sabemos hoy, entonces no, pero lo que establecía el triunfo de la Revolución Cubana desde el punto de vista geopolítico era que ese acontecimiento era irrepetible, que el imperio que empezó a desarrollarse a partir del triunfo en la guerra dominico-hispana, que le deja el control de Cuba, el control de Puerto Rico, por ejemplo, pues no iba pues a permitir que en su entorno se creara otra situación similar a la que levantaba la revolución cubana. El otro elemento que hoy lo podemos ver con más claridad es que en Cuba había una dictadura, en República Dominicana había una dictadura y en otros países había una dictadura. Pero lo que había en República Dominicana no era solo una dictadura. Es decir, no era solo un régimen impuesto por la fuerza, por la, digamos, todos los recursos del poder, los crímenes, la persecución a los opositores. No era solo eso lo que había en la República Dominicana. En la República Dominicana, además de un régimen de fuerza, había un constructo ideológico muy firmemente establecido, y quienes lo enfrentaron entendieron que estaban dadas las condiciones para que
la mayoría del pueblo dominicano les respaldara. En verdad no estaban dadas las condiciones para el respaldo del pueblo, porque la mayoría de lo que podemos denominar como pueblo se identificaba con el régimen. ¿Quiénes empezaron a resistir el régimen? ¿Quiénes enfrentaron al régimen? ¿Quiénes terminaron con el régimen? Pues evidentemente la burguesía que empieza a desarrollarse a la sombra del régimen, cuando ya el régimen es un obstáculo para su desarrollo, entonces empieza a concebir una serie de acciones para salir del régimen. Pero eso no era un sentimiento que fuera un sentimiento generalizado. Entonces, el movimiento del 14 de junio de 1959 fracasa, entre otras cosas, porque no estaban dadas las condiciones objetivas ni subjetivas para que pudiera triunfar. Y no iba a terminar teniendo lo que se requiere, que también es el apoyo de un país más poderoso para que se pueda derrotar a un Estado. Nadie derrota a un Estado por sus propios mecanismos. Una fuerza política no derrota a un Estado por sí sola. Necesita el endoso, necesita el apoyo de otro Estado. Necesita el apoyo de otro Estado. Y entonces el cubano era todavía muy débil para ser ese apoyo. El movimiento, entonces, en consecuencia, era un movimiento que pretendía dar una sorpresa al régimen, pero por los controles que habían entonces y por las situaciones que ya se habían dado, pues evidentemente la sorpresa se la dio el régimen al movimiento, que lo conocía de antemano, que sabía todo lo que se estaba planificando, y ya vemos los tropiezos que se dieron, que todo estaba planificado para que 3 embarcaciones llegaran el 14 de junio de 1959, incluso los 2 barcos debieron llegar primero por Maimón, por Estero Hondo, debieron llegar antes, horas antes, que el desembarco, que el aterrizaje que se produjo en Constanza, pero las cosas no ocurrieron así. Llegó la expedición aérea encabezada por Enrique Jiménez Moya, que fue la que llegó por Constanza, y 4 días después, fue el día 20, que entonces llegaron las otras 2 embarcaciones. Una de ellas fue objeto claramente de un boicot, la otra se desapareció. En definitiva, pues todo estaba siendo esperado, y aquello solo culminó en un precedente, porque los hechos en política, aunque parezcan no tener éxito, pues tienen sus resultados. Tienen su resultado en el sentido de que demostraron una resistencia frente a la dictadura que más tarde se reafirmaría con lo que ocurrió con la conspiración que culminó con el 30 de mayo de 1961. Entonces, no habían las condiciones objetivas ni subjetivas, porque no estaba Estados Unidos en principio conspiró contra Trujillo, pero después de lo de Cuba ya no. Entonces, por el contrario. Así es que nuestro respeto siempre. El don Enrique Jiménez Moya encabezó este movimiento de liberación nacional. El documento, entre otras cosas, decía: pueblo dominicano,
la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinilla, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y de otras que se tambalean en el umbral de la derrota, el Ejército de Liberación Dominicana pelea ya con decisión inquebrantable en nuestros llanos y montañas, dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión de la barbarie, decía este documento que lanzó este movimiento de liberación encabezado por Enrique Jiménez Moya, comandante Enrique Jiménez Moya. Una de las características de este movimiento expresaba la naturaleza también elitista, excúseme que lo consigne, del movimiento. Don Enrique Jiménez Moya o Enrique Jiménez Moya era nieto de de Casimiro N. de Moya. Y el presidente, nada parecido a Juan Bosch, el presidente que se iba a proclamar este movimiento de haber tenido resultado, era Juan Isidro Jiménez Grullón, nieto de otro presidente. Es decir, en ese movimiento estaban dos nietos de presidente. Dos nietos de presidente. Por eso es la lectura que tiene el movimiento de ser, digamos, parte de todo ese afanar que desde 1844 lleva una clase social que trata de asumir las riendas del poder en la República Dominicana. Entonces,